Bueno, sean bienvenidos todos a otra edición del Seminario de Análisis Armónico y Funcional. Hoy tenemos el placer de tener a Jorge Antesana. Muchas gracias por aceptar dar una charla en el seminario, que nos va a hablar sobre desigualdades maximales con peso en espacios hiperbólicos. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. Y bueno, sí, en esta ocasión quería hablarles de este trabajo que hicimos con Sheldy. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer algo con Sheldy y bueno, justo se dio la ocasión de que los dos estábamos por acá en Madrid. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? Tiene que ver otro integrante del DM, que es Patu, porque bueno, estábamos buscando cosas para hacer algo en común y justo vimos que él estaba haciendo cosas en árboles y yo venía de hacer cosas en espacios de curvatura negativa y cosas por el estilo. Y bueno, ahí resonaron las palabras de Patu que decían, bueno, todo árbol se puede meter en el espacio hiperbólico y es en algún sentido como una discretización del espacio hiperbólico. Y bueno, y esa fue la voz del más allá de Patu que nos llevó a tratar de pensar si esas cosas que habían estado haciendo con Rivera Ríos y Safe, se podían extender al espacio hiperbólico y de esa manera, bueno, estudiar algunas cuestiones que estaban ahí pendientes. Bueno, si, uy, a ver si me permite, entonces quisiera empezar con una introducción de probablemente cosas que la mayoría sabe, pero como excusa como para fijar notación también viene bien. Entonces, en esta charla me voy a concentrar básicamente en la maximal de Hardy-Littlewood en la versión centrada, ¿sí? Entonces, en Rn se define de esta manera: el maximal aplicado a una función f es el promedio del módulo de f en bolas centradas en el x en cuestión, y después uno toma el supremo sobre todos los radios de esas bolas, ¿sí? Este, por otro lado, si tenemos un peso definido en Rn, es decir, una función no negativa, eh, entonces podemos definir el LP asociado a ese peso y la norma LP de una función o una clase se define como esta integral de algún representante, y a su vez sabemos que haciendo un truquito con Fubini, uno puede expresar también esta integral de acá como esta otra entre cero y más infinito respecto a esta medida, que resulta ser la medida de Haar del intervalo cero más infinito abierto con la operación producto. Este, estos son los conjuntos de nivel y acá lo estamos midiendo con respecto a esta medida, ¿sí? Entonces esta notación, cuando yo tengo un conjunto y hable de W de A, va a significar esto, ¿no? Integrar sobre A esta medida, o medir con esto, ¿sí? Esta medida absolutamente continua respecto a la del LP, en este caso de Rn. Eh, bueno, el maximal sabemos que es acotado de LP en LP, una medida de LP, pero no es acotado en L1. En L1 hay una versión débil que justamente involucra un poco una medida del conjunto este que aparece acá. La versión débil que uno tiene en uno es esta de acá, donde si se fijan acá lo que estamos midiendo, digamos, sería el supremo de esta cantidad que aparece acá cuando P es igual a 1, ¿sí? Este, acá cuando yo pongo los paréntesis así, lo que estoy anotando es la medida de Lebesgue, ¿sí? Acá era la medida respecto al peso y acá es la medida de Lebesgue. Bueno, eh, ahora por distintas razones, uno quiere estudiar no solo las versiones de la acotación de la maximal respecto a la medida de Lebesgue o esta versión débil de la maximal, de la acotación de la maximal en L1 respecto a los LP asociados a la medida de Lebesgue, sino también con respecto a un peso.
Entonces surgió toda una teoría, mucha gente estudiando esto, y entre los primeros resultados, esto es algo que comenzó ya en los 70, quizás antes, y un resultado del 71 de Pfefferman y Stein, dice que hay una constante tal que para todo peso, y acá es importante, esto es cualquier peso, no estamos pidiendo que tenga ninguna condición que vendrán más adelante. Entonces, para cualquier peso, lo que ocurre es que esta seminorma, esta norma débil, L1 infinito, este supremo, sobre lambda mayor que cero de la medida respecto a omega de este conjunto, ¿sí? Este conjunto de nivel, se puede acotar por la integral y no exactamente la integral de f respecto a la misma medida omega, sino de la maximal de omega. O sea, primero le aplicás la maximal a omega y eso te da un nuevo peso, y entonces acá considerás la integral respecto a ese peso, ¿sí? O esa medida con esta derivada de Rod-Nicolai, ¿sí? Bueno, el interés de Pfefferman-Stein era llegar a versiones vectoriales de resultados que existían en la teoría, y también, bueno, esto se puede pensar como un resultado que ha sido un precursor de la teoría de pesos, ¿sí? Teoría de pesos que al año siguiente, ya Mackenhaupt va a caracterizar todos los pesos para los cuales la maximal está acotada en LP de ellos, ¿sí? La caracterización de Mackenhaupt viene a través de lo que hoy se conoce como condición AP, y si P es más grande que uno, entonces decimos que un peso W cumple la condición AP, este, si ocurre que este supremo es finito. El supremo acá estamos tomando los promedios, promedios, sí, los promedios del peso en bolas, ¿sí? Estas son bolas euclidias, cualesquiera, y acá estamos tomando ese promedio de este peso que está acá, que bueno, es importante en la teoría, pero bueno, no viene mucho a cuento ahora qué es, pero esta es la condición AP. En el caso P igual a uno, fíjense que acá era P mayor que uno. En caso P igual a uno, la condición A1 es que la maximal del peso esté controlada por una constante multiplicada por ese peso. Siempre la maximal de una función positiva es mayor o igual que la función. Así que esto que aparece acá te está diciendo que la maximal del peso es comparable con el peso. Fíjate que si se cumple esta condición, simplemente reemplazando acá esa maximal de W por la constante W, entonces acá te saldría la acotación débil. Así que a partir de Pfefferman-Stein puedes ver que esta condición es suficiente para que valga la acotación débil. Bien, esto entonces es más o menos son los resultados clásicos y en Rn, ¿sí? Ahora vamos a pasar al espacio hiperbólico, ¿sí? Que bueno, uno lo puede definir así en abstracto, como, bueno, es la única variedad n-dimensional, variedad riemanniana n-dimensional completa, simplemente conexa y de curvatura seccional constantemente -1. Para tener una idea, siempre voy a pensar, en mi cabeza siempre va a estar el modelo del disco de la bola, y si quieren piensen en n igual a 2 y el modelo del disco, no sé, en los dibujitos de Escher, ¿no? Esto de, de los peces o ángeles y demonios y demás. Este, Acá y como cualquier espacio métrico uno puede definir la maximal. Insisto, vamos a seguir nosotros concentrándonos en lo que es la maximal centrada de Hardy-Littlewood, y la definimos de manera similar a como lo hicimos en RN, ¿sí? O sea, tomamos una bola centrada en X y consideramos el promedio de mi función en esa bola, ¿sí? Y tomamos el supremo sobre esos promedios. La novedad ahora es que en vez de tener una medida de Lebesgue, tenemos, digamos, la medida natural subyacente acá, que es la medida de volumen hiperbólica, ¿sí? Y otra acá, bueno, estas bolas son bolas hiperbólicas, ¿sí? Que, bueno,
por distintas razones, si uno las mira, son también bolas euclidias, pero cambia un poquito el centro y demás. ¿Sí? Y el radio hiperbólico no es el radio igual que el euclidio, ¿no? Porque las métricas no son comparables. Bueno, acá un primer resultado en este contexto es de Clerk y Stein en el 74. Ellos probaron que esta maximal está acotada en LP de la medida hiperbólica para todo P mayor que 1. O sea, este sería como un resultado análogo al que teníamos en RN para la maximal cuando no tenemos pesos. De hecho, acá me gustaría remarcar que nosotros en nuestro trabajo nos centramos en el espacio hiperbólico, pero este resultado de Clerk y Stein es muchísimo más general. Ellos lo prueban en cualquier espacio no compacto simétrico, eh, no compacto simétrico. Así que es más general, tiene más casos adentro. Ahora bien, en el 78, en un trabajo del Bulletin de la MS, Stein y Weinberg hicieron un estudio de diversas cuestiones relativas al operador maximal y en algún momento hacen una lista de varios problemas que ellos consideran que serían interesantes abordar. Y uno de esos problemas era estudiar qué ocurría con la acotación en el uno, ¿sí? En lo que se suele llamar uno de los endpoints, eh, si valía la acotación débil, esa acotación 1-1, ¿no? Que había mostrado que en el caso de RN sí valía, ¿no? Con la medida de LB. ¿Qué pasaba acá? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la principal dificultad? ¿Por qué este era un problema que estaba en esa lista? Bueno, el principal problema con el que tenés que enfrentar en este contexto es el comportamiento de la medida de las bolas. Típicamente, uno necesita alguna condición que sea doblante o alguna cosa más relajada, pero es que acá te vas muy lejos de todo eso porque la medida de las bolas crece exponencialmente con el radio de las bolas. Entonces, la mayoría de las técnicas que uno conoce que usan lemas de cubrimiento no se pueden usar, porque en cuanto multiplicaste por 3 un radio, por 2 un radio, es que crece brutalmente esto. Entonces, ahí radica una de las principales dificultades de este problema. Bueno, después, esto fue en el 78 que preguntaron, 3 años más tarde, Stromberg prueba que efectivamente se cumple la acotación 1-1. En un paper que salió en Annals y que es muy, muy bonito, él prueba justamente esta estimación, ¿sí? De nuevo, tanto en el caso de Stromberg como en el caso de Clerk y Stein, los dos resultados se prueban en un contexto más general. Eh, sí cabe mencionar que Stromberg en su paper primero empieza demostrándolo en el caso hiperbólico y ahí da una demostración súper cortita y súper elegante de esto. Este, y que muestra más o menos las ideas de lo que después va a desarrollar con mayor dificultad técnica en el contexto más general de espacios simétricos de tipo no compacto. Eh, Bien, entonces acá parecía todo estar más o menos cerrado y que el comportamiento de la maximal en estos espacios hiperbólicos era parecido al que tenían RN, ¿sí? O sea, era acotado en todos los LP respecto a la medida hiperbólica, ¿no? Y es acotado débil 1-1 en el borde 1. Bueno, pasaron los años y en un paper donde están estudiando otra cosa, ponen una sección, Naori y Tao, donde prueban lo siguiente en el contexto de trees. Si vos tenés un tree regular, que cada puntito tiene k descendientes, a eso lo vamos a llamar T sub k, ¿sí? En ese árbol vamos a considerar la medida de conteo y lo que probaron ellos es que se cumple la acotación débil, ¿sí? Eh,
lo que es muy, muy interesante en el trabajo de ellos es que esta C que aparece acá, prueban que es independiente de K. ¿Sí? Yo creo que el interés de ellos para estudiar este problema pasaba un poco por esa independencia de K. Porque bueno, hay muchas preguntas relacionadas con las normas de la maximal, si van dependiendo de la dimensión o no, eso depende de cómo es el conjunto donde estás promediando, son bolas, cubos, o etcétera, ¿no? Así que yo creo que por ahí vino este, su interés en esa sección. Y bueno, prueban esto. Este resultado también lo prueban Cowling, Meda y Seti, mismo año. De hecho, Naori y Tao lo ponen en una cita, ¿no? Como esto también se puede probar, o lo han probado estos tres autores. Pero Cowling, Meda y Seti usan un argumento más parecido al de Stromberg, o sea, adaptan de algún modo la demostración de Stromberg para el hiperbólico al contexto tree. Y ahí prueban esta desigualdad débil. Sin embargo, las técnicas son distintas. O sea, la técnica de Naori Tao tiene más que ver con cuestiones combinatorias, de contar puntos en intersecciones de conjuntos y demás. Y eso nos lleva a lo que es clave, sumamente clave para nuestro trabajo, que es el trabajo bueno, de Shelly, Israel y Martín del 21, donde ellos prueban una versión de la desigualdad esta de Pfeffer-Manstein en el contexto de tris. ¿Sí? Concretamente, si vos tenés un árbol que tiene al menos dos descendientes, ¿sí? Árbol regular, es decir, fijás el K y entonces todos los puntos tienen la misma cantidad de descendientes. ¿Sí? Eso es esencial para que esto pase. Eh, y ahora tomás un S mayor, estrictamente mayor que uno. Entonces, para todo peso en el tree, es decir, función no negativa definida en los puntitos del árbol, entonces se cumple esta desigualdad. Acá tenemos la medida de este conjunto de nivel, el mismo conjunto que aparecía acá, y acá tenemos la integral respecto a esta maximal del peso, ¿sí? En el caso de DRN tenías la maximal de Hardy-Littlewood, la usual, y acá aparece este M sub S, donde M sub S es este operador que aparece acá. O sea, es aplicar la maximal, pero en vez de al peso directamente, se lo aplicás al peso a la S y después tomás la raíz S-ésima, ¿sí? O sea, este operador es un poquito más grande que la maximal, ¿sí? Y además, ellos prueban que esta constante explota cuando el S se va yendo a uno, ¿sí? Es más, ellos prueban varios resultados sobre esto, en particular que esto no se puede mejorar. O sea, no puedes reemplazar esta maximal por la maximal de Hardy-Littlewood con el caso de RN, incluso si pensás en iterar la maximal, pongo la maximal compuesta con la maximal compuesta con la maximal compuesta con la maximal así n veces. Eso es un operador mucho más grande que la maximal, pero tampoco lo puedes poner acá. O sea, en algún sentido esta maximal es óptima. Y esto es muy interesante porque de algún modo te está mostrando, si vos no puedes poner acá la maximal, en algún sentido esto te está diciendo que en este contexto, esta maximal de Hardy-Littlewood, que no sé si lo dije, acá también, o sea, acá puedes definir, es un espacio métrico este tree, así que puedes definir la maximal de Hardy-Littlewood centrada, eso es M, y entonces esa maximal centrada es, es como si fuese más singular que en Rn. O sea, en el ambiente tree parece ser más singular que Rn. Bueno, y acá es donde recordamos aquellas cosas de Patu, ¿no? De que los tris son como una versión discreta del hiperbólico y que decidimos ver si esto se podía extrapolar al, al contexto del espacio hiperbólico. ¿Sí? Y entonces ahí es que fuimos
a los hiperbólicos y conseguimos este resultado, que es idéntico al anterior, solo que en el contexto de los hiperbólicos. ¿Sí? Acá recuerdo que es la maximal sub s, ¿sí? Y bueno, acá lo que tenemos es ahora en el hiperbólico un peso. Medimos el conjunto de nivel de la maximal de una f con ese peso y entonces podemos probar que eso es menor o igual que esta constante que de nuevo se va a infinito cuando s tiende a uno de esta integral. Y de nuevo acá, en vez de aparecer el peso m, aparece la m sub s del peso. ¿Sí? Bueno, al igual que pasa en el contexto del TRI, de hecho esto es adaptar, digamos, lo que hicieron Shell, Israel y Martín a este contexto. Eh, no se puede reemplazar esta M sub S por ni la maximal ni ninguna iteración de la maximal. Y la razón es, vos podés construir un peso muy sencillo, es este de acá. Este peso lo que cumple es que la maximal de él es comparable con el peso. Sin embargo, la maximal no es, puedes probar que no es acotada 1-1 respecto, o sea, no es acotada débil 1-1 respecto al peso. Entonces, fíjate que no puedes poner ninguna iteración porque como la maximal es comparable con el peso, si acá yo reemplazase la ms por la maximal, acá tendría, salvo una constante, ¿sí? Podría poner el peso. Y no puedo poner el peso porque sé que la maximal no es acotada 1-1. Ahora, si pongo cualquier iteración, en vez de salirme esa constante, me sale esa constante a la n. Y de nuevo, tendría la acotación 1-1 débil y sabemos que eso no funciona. Así que, de algún modo, ver que no se puede mejorar eh, es relativamente sencillo. Eh, bueno, déjenme decir algunas palabritas sobre la prueba de este resultado. Como les había comentado en el trabajo de Naori Tao, los argumentos pasaban por cuestiones combinatorias y medían, digamos, intersecciones de ciertos conjuntos. Acá nosotros tuvimos que reemplazar, o sea, para poder pasar del caso del árbol al hiperbólico, tuvimos que reemplazar esas cuestiones combinatorias por algún argumento geométrico. Y lo que surgió, que fue clave como para reemplazar la parte combinatoria a cuestiones geométricas, es este lemita que te dice que si vos tenés dos bolas en el espacio hiperbólico, ¿sí? Una centrada en Y de radio S, otra centrada en X de radio R. Entonces la medida de la intersección se comporta como esto que está acá, ¿sí? Como esta exponencial que por R más S menos la distancia de X ahí. Sí, esta constante, o sea, bueno, acá no aparece una constante subyacente acá. Esas constantes que aparecen de comparación solo dependen de la dimensión, por eso el n nada más. ¿Sí? Eh, Comentarios sobre la idea de esto. O sea, eh, supongamos que tenemos dos bolas y vamos a asumir que se intersecan, ¿no? Que ese es el caso interesante para nosotros. Entonces, este numerito que aparece acá, el R más S, ¿no? ¿Sí? Sobre 2 que llamé acá rho 0, no es otra cosa que el radio, o radio diámetro, no, está sobre 2 es el radio de esta bolita que podés poner en la intersección, ¿sí? Acá tenés la intersección de estos dos bolas y el mayor radio que podés poner de una bolita, o sea, tomás la bolita más grande que puedas poner en la intersección, ese radio es esto que está acá. Y lo interesante de esto es que te dice, o sea, en realidad uno prueba algo más fuerte que esto, porque esto es una cuestión de medidas, ¿sí? Vale algo de conjuntos, o sea.
Esta bolita está metida en la intersección, pero la intersección a su vez está metida en la bolita del mismo centro M y radio ρ más 1. ¿Sí? Eso es medio raro, eso es algo bien, bien hiperbólico, digamos. En el euclidio eso no sería así. Bueno, acá puedes decir quién es el M y quién es eh, este alfa. Es, es la distancia. Pero, bueno, no sé, me pareció el alfa. Ah, ese es el alfa de acá. Este donde está acá. Si este es el M, estás tomando desde 0 hasta X, ¿sí? La distancia sería X. Y bueno, este alfa es donde se coloca el M, ¿sí? Y esta es la forma de medir esa distancia en términos hiperbólicos. Eh, hiperbólico, esto no hiperbólico. Bien, entonces, una cuestión es que esta inclusión siempre vale. Esta es una cuestión métrica, ¿sí? Donde aparece la hiperbolicidad es acá, en esta otra de acá. Bien, bueno, este es entonces el primer resultado que es clave y donde empieza a jugar la geometría del contexto. Eh, Permítame introducir esta notación. A sub r de f va a ser el operador este de promedio, ¿sí? Fijamos el r y entonces lo que hacemos es en el x tomamos la bola centrada en x de radio r y tomamos el promedio del módulo de la función en esa bola, ¿sí? Respecto a la medida hiperbólica. Entonces, una consecuencia de ese lema geométrico que mencioné recién es esta estimación que va a ser clave para todo lo que viene después. Vamos a ver qué dice. Suponete que tenés dos conjuntos medibles en el hiperbólico, S estrictamente mayor que uno y R un entero positivo, podría ser un número positivo, que es el R, es el que está asociado a este operador de promedio, ¿sí? Entonces, tomamos acá el AR, se lo aplicamos a la característica del conjunto E. Eso lo multiplicamos por la característica del conjunto F, lo medimos con la medida W, o con esta medida, ¿no? W por la medida hiperbólica, y eso es menor o igual que una constante que depende de S y de la dimensión, por este factor exponencial, ¿sí? Que va a ser súper importante para nosotros. Y acá tenés una combinación de la medida de F, omega de F, y después de la maximal sub S del omega en E. ¿Está bien? Eh, y bueno, acá el S' que aparece en algunas expresiones es el conjugadito, ¿sí? De S. Bueno, acá, cosas a tener en cuenta. Eh, bueno, uno podría hacer una estimación más cruda de esto, con la medida de F nada más o con la medida de E. Esto combina esas estimaciones, pero a su vez, algo que acá vas ganando y lo ganás gracias a la hiperbolicidad, es este factor que aparece acá, esta exponencial. Fíjate que eso se va perdiendo a medida que el S se aproxima a 1, ¿sí? Porque este S' se está yendo a infinito. Pero mientras tengas algo estrictamente mayor que 1, tenés este pequeño decaimiento, es exponencial, ¿no? Pero tenés acá un decaimiento exponencial y vamos a ver después que eso es vital. Eh, Ahora bien, una pequeña idea de cómo se hace esto es siguiendo un poco las ideas de Naori Tao y las ideas de Shelly, Israel y Martín en el tri, ¿no? Tomás estos dos conjuntos, E y F, y los cortás con estos conjuntos C sub n, que son anillitos centrados en el cero, ¿sí? Si querés pensar el análogo en el tri, esto sería casi casi como las generaciones. Si vos lo pensás el tri con una raíz, ¿sí? Entonces sería la primera generación, la segunda generación, la tercera, la cuarta, ¿sí? Eso vendrían a ser
en el tri los C sub n. Y entonces cortás al E y al F con estos anillitos y consideras estos pedacitos EN y FN. Y entonces dividís esta integral que aparece acá, la de la izquierda, esta, la dividís en función de todos estos cachitos, en todos estos pedacitos. ¿Sí? Entonces te queda dividida por, este operador es lineal, en la R, y entonces, esto te queda una suma indexada por dos parámetros, uno de los pedazos de E y otro de los pedazos de F. Y bueno, y entonces ahora tenés que empezar a estimar cada uno de esos pedacitos. ¿Sí? Y ahí es donde entra en juego el lema anterior, porque si te fijas en algún sentido, acá estás tomando cuando quieras hacer interactuar el EN con el FM, vas a estar haciendo interactuar una bola de radio N con una de radio M, y bueno, ahí aparece, digamos, en algún sentido el lema aquel que te da las estimaciones. Ahora, vos me vas a decir, ¿por qué la asimetría, no? Acá parece un poco simétrica la cosa. Sí, no, porque como tenés acá el peso, si bien este operador sin el peso sería autoadjunto, no lo es con el peso. Entonces, eh, en- cuando vos vas demostrando esto, o sea, la idea es estimar las integrales cuando separaste en estos dos pedacitos, cada integral esa de el EN con el FM, vos lo que vas a hacer es hacer dos estimaciones. Una con la integral que te queda directamente y otra haciendo un Fubini y con la que te queda, ¿no? Y después tomás el mínimo de esas dos. En una vas a poder usar la acotación directamente, el lema anterior geométrico, y en el otro no, porque no vas a tener la medida de una intersección, sino vas a tener la medida W de esa intersección. Entonces, para poder separar ahí las cosas, haces un Helder. Y eso también explica acá la aparición de este S', ¿sí? Esto es muy a grandes rasgos, ¿sí? O sea, un poquito por Helder es que aparece este C' y digamos la simetría acá viene porque hay una cosa que sí depende de la medida subyacente hiperbólica y la otra va a depender de esta otra medida. Y entonces ahí para poder separar el omega y usar la estimación que tenías de la intersección de las bolas, tenés que separar el omega de esa intersección de bolas y eso lo haces con un Helder. Y ahí te aparece. Ahí ya vas a poder usar después. Y va a aparecer la maximal sub S. Bueno, eso es muy a grandes rasgos la idea de este lema. Este lema nos conduce a este otro, que es, bueno, es enorme. O sea, eh, lo que quería comentar acá es que acá surge otra de las diferencias que hay con el caso del tri. Este, Uno inicialmente lo que querría es obtener una estimación de este conjunto de nivel, pero de la AR aplicado directamente a la F. Y lo mismo acá, que acá me apareciese directamente la F. En principio nosotros intentamos hacer eso, hasta en algún momento nos habíamos convencido de que eso salía, pero después vimos que había un problema y el problema tenía que ver con que, claro, en el tri, como la medida subyacente es la de conteo, entonces ser no vacío es equivalente a tener medida positiva. Y acá no tanto. Entonces, claro, eso nos generó un problemón que nos duró unas semanas ahí de desesperación, pero después, bueno, la solución vino simplemente agregando este A1 acá, que de alguna forma te hace como puntos gordos, por decirlo de alguna manera. Como acá estás considerando el promedio entre una región, lo que pasa en el centro, algo cerquita, los puedes relacionar. ¿Sí? Porque ahora sí es un promedio. Esta función que te aparece acá es el promedio de la f. Entonces ahí tenés truquitos para relacionar lo que pasa entre dos puntos cercanos y eso hizo que pudiésemos hacer caminar la demostración que conocíamos del tri. Pero es esencial a la uno, sino que tenés que llegar a la 2. Pero eso realmente no es perjudicial.
Eh, bien. Eh, Ahora, para estudiar el maximal, algo que nos vino bien es separarlo. Porque, claro, el maximal se comporta de dos maneras distintas, o, digamos, estos promedios, por decirlo de otra manera, creo que sería mejor. Los promedios se comportan de distintas maneras si las bolitas tienen radios pequeños, así tienen radios grandes. Y eso esencialmente es porque esta variedad, cuando el radio es pequeño, o sea, la variedad es casi como un RN. Entonces, esto, si vos mirás cerca de un puntito, lo que estás viendo es algo chato, ¿no? O sea, entonces, lo natural es pensar que acá esto se va con esta parte local, ¿sí? Cuando tomás el supremo solo en los radios entre 0 y 2, eso se va a comportar como en el caso de Rn, y que, digamos, el hiperbólico se manifieste más cuando estudias esta otra parte de acá, ¿no? Cuando los radios son grandes. Los radios son grandes, ahí se va a empezar a notar ese crecimiento exponencial del volumen de las bolas. Entonces, bueno, esa intuición funciona bien, o sea, la maximal local la puedes estudiar con técnicas estándar, porque todos los argumentos de cubrimientos, o bueno, los más clásicos por lo menos funcionan. Este, pero en la maximal, con radios grandes, que nosotros la llamamos como la lejana, ahí no. Pero sin embargo, va a pasar algo curioso, y es que este crecimiento exponencial en algún sentido nos va a ayudar, ¿no? Porque las series geométricas tienen buenas propiedades también. Entonces, la idea va a ser tratar de aprovechar esas buenas propiedades que tiene una serie geométrica, ¿no? Si vos mirás la cola, digamos, eso, la suma de la cola es comparable con el primero, o si sumás, si tenés un R mayor que uno y sumás los primeros n elementos de una serie geométrica, eso es comparable con el último, ¿no? O sea, norma L1 al infinito son en un momento, en un sentido comparable cuando vas truncando. Esas cosas, nos van a ayudar mucho. Eh, lo primero que uno puede hacer para simplificarse un poco la vida es cambiar todo R mayor que 2, ¿sí? Para R numeral, o sea, para todo R real, lo podemos cambiar, por R entero. Es una cuentita que es relativamente fácil. Y después lo que es realmente sorprendente, y es acá donde se usa eso que les decía de las geométricas, es que, bueno, uno quiere, estudiar esto, ¿no? O sea, el comportamiento de este conjunto de la MFAR. Este, bueno, pagando el precio de una constante, uno puede pasar a la MFAR de la F1, que la F1 sería este promedio de acá. Por medio de F1 yo llamo a A1 de F, ¿sí? A este promedio, en cada punto hago el promedio en la bola de radio 1. Entonces, esta medida la puedo controlar por esta, pagando acá un pequeño precio. Y acá viene la magia de las geométricas, y es que esto, que acá tendría un supremo, y acá sería como, este, la medida de la unión, o sea, lo acoto a lo bestia por la suma de las medidas. Y eso funciona. Eso es el milagro, digamos, de la serie geométrica. Eh, Permítame brevemente, prometo no extenderme mucho, de por qué eso funciona, ¿sí? Bueno, esto es una acotación simplemente de acotar la medida de una unión por la suma de las medidas. Este, y ahora, si recuerdan, esta medida de acá con la F1 la teníamos estimada por esto que está acá, ¿sí? O sea, acá tenemos esta suma, eh, desde aquí, y después tenemos esta que es la estimación que teníamos en el lema anterior, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? Esta suma de k igual 0 hasta r, ¿sí? La tenemos acá. Acá, bueno, pagamos un precio, una constante para tener esto de esta manera. Ahora bien, acá lo que podemos hacer es un cambio de orden de sumación. Ven ahí que cambio, en vez de sumar primero en R y después en K, lo hago al revés. Primero en K y después en R. Y esto que está acá, me queda una geométrica que suma. ¿Está bien? Entonces esa la puedo sacar.
para una constante, y eso me queda esta expresión que tengo acá. ¿Sí? Y acá empiezo ahora a tratar de reconstruir, acá lo que yo quiero de este lado, recuerden, es la maximal, la integral, perdón, de la f respecto a la ms del peso. Entonces ahora trato de armar eso. ¿Sí? Primero esta medida la expreso como la integral de la característica. ¿Sí? Acá ya me apareció el maximal del peso. Ahora esto que está acá lo puedo acotar pagando alguna constante con la F2, ¿sí? O sea, sería el promedio A2 de la F. Este, acá este lambda me apareció porque fíjense que acá tenía este valor y acá tengo este que está acá por eta lambda. Entonces multiplico y divido por eta lambda. Acá el lambda lo dejo porque me interesa, el eta se va con las constantes y lo que queda acá es lo que termino acotando por la A2 de F. Y esa A2 respecto a esta medida es autoadjunta, así que la 2 lo puedo pasar para el otro lado, si se lo paso a esto que está acá. Y ahora acá lo que uno puede hacer es una estimación relativamente sencilla y pagando otra vez un precio una constante, eh, sacar este A2 y quedarte con la máxima a su vez. ¿Está bien? Fíjense incluso que acá, antes de pasar eso, si este fuese, omega fuese igual a 1, hasta maximal es 1, este promedio es 1, y lo que obtenés acá ya es otra demostración en el contexto hiperbólico del resultado de Stromberg, ¿sí? Usando las técnicas de Naor y Tao, ¿sí? Pero bueno, esto así con estas ideas también funciona con un peso W. Bueno, esto es lo que quería comentar sobre la demostración. Ahora bien, estas cuentas que hicimos para obtener, digamos, la Pfefferman-Stein en el hiperbólico, te lleva a considerar qué condiciones sobre los pesos que te permitan asegurar la acotación de la maximal respecto a ese peso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algo sobre eso. Eh, Recuerdo acá la definición de las UR, este operador de promedio. Estamos separando la maximal en mlog y mfar, ¿sí? Para radios pequeños y radios grandes. Y bueno, recuerdan que en el caso euclidio mencioné que la respuesta a la acotación de la maximal en el espacio LP con peso venía dada de la condición de Mackenham. Bueno, acá vamos a definir lo que sería la condición AP loc en el hiperbólico, como esa condición tipo Mackenhaupt, pero para radios pequeños. O sea, el radio de la bola lo pienso menor o igual que 1. Entonces voy a decir que un peso está en el AP loc si cumple esto. ¿Sí? Este, Esto, de alguna manera, lo que nos va a controlar es la maximal localmente. ¿Sí? Este va a ser el control de la maximal local. Para la maximal general, o sea, la que incluye esta parte lejana, digamos, esto no sirve. O sea, si uno quisiera considerar el análogo a la condición AP en este contexto, eso no sirve. Voy a mostrar hacia el final de la charla un ejemplo, pero podés conseguir un peso tal que es brutal el contraejemplo, o sea, podés conseguir un peso tal que la maximal es acotada en todos los LP respecto al peso, pero la maximal no cumple la condición AP. O sea, acá de no restringida significa la condición AP para todo radio, ¿no? No lo cumple. Eh, bueno, entonces lo que hay que buscar es alguna otra condición y eso es lo que viene en este resultado. Entonces, insisto, estamos buscando condiciones sobre un peso para que se cumpla la acotación débil de la maximal en un P mayor que 1. Entonces, esas las condiciones suficientes que no sabemos que sean necesarias
si son o no necesarias, perdón, son las siguientes. Que el peso cumpla la condición esta AP-Lock, la que dijimos recién, tipo Mackenhoff, pero para radios entre 0 y 1. Y la siguiente es que se cumpla esta expresión que está en azul. ¿Te acordás? Esto lo que apareció fue el primer lemita técnico justo después del lema geométrico. Era ese que se obtenía a partir del lema geométrico dividiendo en muchos pedacitos. Bueno, se tiene que cumplir esa condición. ¿Cuál es la diferencia con aquel lema que vale para cualquier peso? Es que acá no estoy pidiendo que aparezca la maximal sub S. ¿Sí? O sea, acá estoy pidiendo directamente el peso. O sea, acá tienen que aparecer peso y peso. ¿Está bien? Ninguna maximal. ¿Sí? Bueno, después hay una cuestión técnica sobre los exponentes que aparecen acá. ¿Sí? Un poco el beta da juego, da un poco de apertura y demás. Eh, y bueno, si se cumplen estas condiciones, entonces se puede probar que la maximal está acotada en el P débil o PP débil, ¿no? O sea, se cumple esta desigualdad acá. Eh, Ahora bien, si llegamos a tener, acá fíjate que el beta puede llegar hasta alfa. ¿Sí? Si el beta es estrictamente menor que alfa, entonces automáticamente la condición es mucho mejor y entonces lo que se puede probar es que si pasa eso, entonces para cualquier gamma positiva o no negativo, digamos, tenés esta acotación de acá. Que fíjate que ya están separadas las normas acá. ¿Sí? O sea, esta es la suma de las normas y encima con estos pesos polinómicos, ¿no? Bueno, eso está acotado por la norma de la F en LP del peso. ¿Sí? En particular, eso implica que esto está acotado fuerte y que también la maximal está acotada en LP' con el peso dual. Y ya había aparecido en la condición aquella de Mackenhoff, que es esto de acá. Sí, y P', siempre el exponente conjugado. ¿Sí? Bien, entonces algunos comentarios finales. Y de nuevo, esto está motivado fuertemente por el trabajo de Sheldy, Ray y Martín. O sea, ellos consideran pesos similares, pero en el contexto TRI. Entonces nosotros consideramos estos pesos de acá, que ya uno nos había aparecido cuando les mencioné antes que no se podía poner la maximal iterada, era con gamma igual a 1. Ahora dejamos un poco libre el gamma para tener una familia de pesos que nos van a servir para distintos ejemplos. Por ejemplo, eh, te dije que la condición que te mencioné recién es suficiente. No sabemos que sea necesaria, pero en algún sentido es sharp. ¿Y en qué sentido? En este que te voy a mencionar ahora. Si vos considerás este peso W sub gamma, para este gamma particular, gamma igual a 1 menos P, acá el P está fijo, ¿sí? Ahora considerás este peso con es gamma 1 menos P. Entonces se satisface la condición del teorema anterior y de hecho se satisface lo puedes probar vía otra condición que implica la anterior y que es más fácil de testear. Pero bueno, en cualquier caso, lo que ocurre es, cumple la condición del teorema anterior, vale la acotación débil, ¿sí? O sea, LP infinito, LP, este, con este peso, ¿sí? Sin embargo, no vale la fuerte. ¿Está bien? Este, que no vale la fuerte se puede ver tomando, por ejemplo, la E como F, la característica de la bola. Este, y bueno, teniendo en cuenta este decaimiento de acá. Eh, bueno, ¿esto qué te dice? Bueno, te dice que de algún modo para este peso cumple esta condición pero no puede valer, por ejemplo, la acotación débil para un P que sea más chiquito que este. Porque si valiese para un P más chiquito, entonces por interpolación automáticamente tendrías la fuerte. ¿Está bien?
como sabemos que no vale la fuerte, acá no podés tener, este es el mejor P para el cual tenés esta acotación débil. Entonces, en ese sentido es como sharp la condición que tenemos en el teorema, ¿no? Y pasa lo mismo en el tri, ¿sí? Por otro lado, para la gente de peso que está en la audiencia, digamos, fíjate que es súper raro, ¿no? O sea, tenés un caso en el que vale la débil y no la fuerte, ¿sí? Que en muchos contextos son equivalentes. Eh, Ahora, otra cuestión que la había mencionado hace un ratito, eh, lo natural hubiese sido pensar en algo AP, a ver qué pasa, ¿no? Al menos testearlo, ¿no? Si la condición AP funciona o no. Y como te decía antes, no, falla mal. O sea, y los ejemplos son otra vez de esta forma. Si vos tomás un peso cualquiera de estos para un gamma que esté entre 0 y 1, ¿sí? Bueno, si el gamma está entre 0 y 1, lo que podés probar es que la maximal sub S eh, del peso es comparable con el peso. ¿Está bien? Eh, y entonces, eh, lo que tenés es que se cumple la condición débil 1-1, ¿sí? Porque en Pfefferman-Stein podés reemplazar esa ms que te aparece en la derecha, la podés reemplazar por el peso para una constante, entonces te queda la acotación débil. Pero si para ese peso vale la acotación débil, automáticamente por interpolación valen todas estas acotaciones fuertes. ¿Está bien? Eh, Sin embargo, ¿qué pasa? Testeás la condición AP para este peso y te da mal, te da que es infinito para cualquier P. ¿Está bien? Entonces, por un lado, tenés que la maximal sí está acotada en todos los LP, pero esta condición no lo lees. Así que esta condición no nos ayuda a describir aquellos pesos para los cuales la maximal está acotada en este contexto. ¿Está bien? Sí, sirven muchos otros, pero en este no. Así que bueno, esto es lo que quería comentarles y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Bien. gracias, Jorge. A No sé ustedes. si alguien tiene algún comentario o pregunta que le quiera hacer. Yo tengo una, si nadie pregunta, yo pregunto. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Muy buena charla. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo eso? Eh, Bien, bien, todo. así por curiosidad, vos comentaste que según Patu, los árboles se meten en el espacio hiperbólico en algún sentido. Sí. ¿Ustedes podrían recuperar el resultado para árboles a partir del resultado para el espacio hiperbólico de alguna manera? Eh, a, a ver, eh, claro, metodológicamente sí, porque bueno, se hizo al revés en realidad, ¿no? O sea, Claro, el es que resultado. eso entendí. A lo mejor no es útil eh, porque vos te Ahora, basaste en las ideas, pero sí, sí. eh, no lo sé. Si intentamos hacerlo al revés, si intentamos, en vez de tener que adaptar la metodología al contexto eh, hiperbólico, tratar de ver si podíamos directamente usar que vale para un tree, Claro. no sé, por ejemplo, teselar el espacio hiperbólico, Claro, ¿no? discretizarlo de alguna manera, claro, claro. Que Ah, hay teselaciones, se conocen y ujú, demás. Este, pero realmente no empezamos a hacer agua bastante rápido. Aparte también tenías problemas técnicos de que ibas a tener que empezar a considerar distintas maximales y después las ibas a tener que empezar a comparar. Este, y bueno, nada, entonces decidimos ir por este camino. Eh, no sé, o sea, no sé si de alguna manera usando alguna de esas teselaciones y funciones que sean constantes en cada baldosita, ¿no? claro, Este, se podría recuperar el caso tri de esto. Repito un comentario que había hecho, o sea, por ejemplo, o sea, Meda, Seti y alguien más que no me acuerdo, eh,
sí pudieron adaptar al TRI la demostración de Stromberg. O sea, ellos sí siguiendo un poco, pero claro, ahí de nuevo es otra vez metodológico. No es que aplican el teorema a una función especial y consiguen el resultado en tris. Acá no Claro, sé, si tuviese que arriesgar algo, pensaría en algo así, ¿no? Tomar claro, una teselación y ver si funciona algo por ese lado. claro. Buenísimo. Gracias. No, por nada. Tengo una pregunta también, Jorge. Eh, o sea, son dos. Eh, el caso clásico, digamos, sería pensar en que el espacio tiene curvatura cero, es plano, ¿no? Claro. Digamos. Y, o sea, la pregunta sería, ¿el caso de curvatura positiva esférico, digamos, se podría atacar, no? ¿Sería muy diferente? Eh, Eh, No lo sé, no lo sé porque de hecho, acá, claro, acá algo que te funciona y que te ayuda mucho a las cuentas son esas estimaciones con exponenciales y todo eso, y que eso lo tenés en algo hiperbólico. Claro, Eh, vos también mencionaste en algún momento que eso en algún sentido era algo que al principio se te complicaba porque era hiperbólico también. Y que de alguna manera lo Claro, o subsanaron. sea, el hecho de que fuese hiperbórico y que las bolas crecieran exponencialmente es un problema para las técnicas que se conocían del caso, eh, del caso, digamos, de curvatura cero, ¿no? El caso Plano, claro, pero justamente esa complicación después se torna a tu favor, porque eso te claro, permite hacer las acotaciones, reemplazando, digamos, la medida de una unión por la suma de las medidas, ¿no? O cosas por el estilo. claro. Quizás Este, en el caso esférico tenés algo a favor al principio y después se te complica. No sé. podría Bueno, ser, podría ser. Bueno, a ver, entonces viste que yo comentaba que Stein y Clerk y bueno, después Stromberg lo habían probado en estos espacios simétricos, ¿no? De tipo no compacto. Cada tipo no compacto tiene un análogo compacto. Entonces podrías tratar de ver ahí en esa claro, relación que hay, si podrías establecer algún vínculo que te lleve a extrapolar lo que tenés en el caso no compacto al compacto, pero la verdad es que no lo sé. Ca- Capaz que es... sí, no lo sé. La verdad es que no me atrevo a decir algo ahora porque tendría que pensarlo un poco. Eh, Sí te puedo decir, que, por ejemplo, en esos espacios, o sea, dentro de esos espacios, eh, los de tipo no compacto, de alguna manera los hiperbólicos son un modelo de los que le llaman que tienen simetría de punto, ¿no? O sea, el conjunto de isometrías te pueden mandar un punto en otro, cosas así, ¿no? Son los que le llaman rank 1. Estos argumentos valen en ese caso un poquito más general de espacios medio eh, parecido a los espacios no homogéneos en ese compactos. sentido. Eso, claro, son espacios homogéneos con ciertas características. Bueno, si el conjunto de simetrías mueve bien el espacio, digamos, Claro. entonces esto vale. Pero hay otros donde no pasa eso y entonces tenés en algún sentido como cachos que son de curvatura cero. Y ahí ya se pincha esto, o sea, no debería, o sea, se pincha la metodología, digamos, el método. Estamos Mm. seguros con Shelly de que debería valer ahí también todo, este, porque digamos en el caso chato vale y en el caso hiperbólico vale, o sea, acá no debería estar explotando, pero las metodologías explotan. O sea, la que tenés que te funciona bien en el hiperbólico va explotando a medida que se hace chato y la del chato no te funciona en el hiperbólico. Habría que ver cómo combinar esas dos cosas para que funcione y ahí podríamos tener una extensión a todos los simétricos. No compactos, los compactos no sé. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario.
Bueno, si no, le agradecemos nuevamente a Jorge por aceptar la invitación, dar una Por Oh, charlita. favor, bueno. a ustedes por invitarme. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Ujú. Gracias, Jorge.